Bueno, ayer tenía el live en donde les iba a contar un poquito sobre esos insights que he tenido de la palabra expectativa y del concepto. Y creo que no salió el sonido en todo el live. Así que yo les había prometido pues estas respuestas o estos insights que yo he visto y aquí están. Primero que todo, me encantó ver que participaron, que me contaron qué era lo que sentían, cuál era la energía detrás de la palabra expectativa y muchas empezaron con una sensación de esperanza, de entusiasmo, de ilusión, de curiosidad por eso que uno espera que puede pasar. Y otras también dijeron como nervios, tensión, miedo de si no se cumplen las expectativas. Entonces fue súper interesante ver de que dependiendo de cómo veo este concepto, cómo tengo el significado de la palabra dentro de mí, voy a generar una sensación más expansiva o una sensación más contraída. Y es interesante porque es el poder de las palabras que a veces hablamos, pero más que el poder de las palabras es el poder del significado que nosotros le damos a las palabras. Y la capacidad de resignificar está súper interesante. Y justo la palabra expectativa puede tener esas dos energías, una energía expansiva de ilusión, de entusiasmos por algo que viene, por algo que estoy esperando, que quiero que pase, pero también puede tener una sensación como de rigidez, de esa expectativa que tengo sobre mí misma, sobre lo que debo o no debo cumplir, y lo mismo para los demás. Y yo me di cuenta de que ese lado de la expectativa me robaba muchísimo de la conexión. Y me di cuenta con mis hijos. En un programa de la doctora Shafali, ella hablaba sobre cómo la expectativa tapa o bloquea la conexión con nuestros hijos. Y justo es empezar a pensar, por ejemplo, cuando nuestros hijos llegan al colegio, ¿qué es lo que hacemos? ¿En qué nos enfocamos la mayoría del tiempo? Y si soy honesta, para mí era como, ok, llegaste al colegio, ¿qué tareas tenés? ¿Cómo te fue? ¿Te fue bien en el examen? ¿Te portaste bien? Tienes que ir a tu clase, ¿a qué horas vas a comer? Si vas a comer lo que tienes que comer. Y si se dan cuenta, es todo el checklist de la expectativa que yo, como mamá, creo que va a ser, por alguna razón, lo que a ellos los va a hacer exitosos o los va a hacer felices, o a veces ni siquiera tenemos claro cuáles son las razones por las cuales estamos buscando esas expectativas en nuestros hijos. Y cuando entendí este concepto de cuando yo me enfoco en qué tienen que hacer, que terminen las tareas, que coman a esta hora, que vayan al ejercicio, que vean que se portaron bien, que si las notas las sacaron, estamos completamente desconectadas de realmente estar presentes y conectar con ellos. ¿Verdad? Es muy diferente ver preguntarle a ellos cómo les fue con la expectativa de ¿será que se portó bien? ¿Será que se le fue bien en el examen? ¿Será que no se metió en problemas? O realmente, ¿cómo te sentiste hoy en el colegio? ¿Qué cosas hubieron que te gustaron? ¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Qué aprendiste nuevo? Pero hay una diferencia de aprendiste, no aprendiste, se te va a quedar, lo vas a hacer bien. O de verdad con curiosidad saber, o sea, ¿cuál fue la experiencia del niño o del adolescente? Y realmente estar sin juzgar, sin tener como una expectativa previa de qué debería de ser. De tener una etiqueta de que está bien si lo haces así o no está bien si no lo haces así, sino que realmente una pregunta de cómo están, cómo se sienten, qué les gustó, qué no les gustó. Y cuando llegan a la casa, como, ¿qué necesitan? Entonces hay otra energía cuando empezamos como a entrar en qué pasa si escucho, qué pasa si estoy presente, qué pasa si suelto la expectativa y simplemente conecto. Hay otra energía
y empezamos a ver la sabiduría de ellos mismos, las razones por las cuales ellos hacen o no las cosas, por las cuales tal vez a veces nos hacen caso y a veces no, y el tratar de entender su mundo y meternos en él y no necesariamente verlo como malo porque es diferente o porque tienen otra opinión distinta, sino el poder pensar, y si esto es correcto para ellos, y si esto en este momento les va a ayudar a ellos, o sea, como abrirnos a que nosotros no siempre, solo porque somos los papás, sabemos exactamente lo que ellos necesitan, ¿verdad? Que ellos tienen la capacidad de encontrar sus propios caminos. Y no es no poner reglas y no poner límites y no poner orden, pero ¿cuánto de esto realmente estoy queriendo controlar con la ilusión de que si yo controlo todo en base a lo que yo creo que está bien, que nunca es la respuesta 100% para nuestros hijos, incluso para nosotros, sino que con esa apertura de escuchar más, de notar más que necesitan, de tomar en cuenta muchas veces las opiniones de ellos o entender por qué no nos hacen caso o por qué piensan diferente. Para mí ha sido un game changer, o sea, un cambio total y me ha soltado muchísimo el estrés y la ansiedad que se genera muchas veces porque queremos que se cumplan esas expectativas con nuestros hijos y que nosotros queremos cumplir expectativas como mamás. Y esto se traslada también a nosotros mismos, cómo nos tratamos nosotros mismos, como cuáles son esas expectativas de las que tenemos y cuánto estamos haciendo como debería de hacer esto, debería de hacer esto, debería de hacer esto. Y realmente cuestionarnos por qué y para qué, o simplemente estar en la conexión, en la sensación de qué necesito, qué quiero crear, qué me inspira, qué me sirve, pero sin todas esas etiquetas y esos apps mentales, patrones que no nos sirven, pero seguimos solo actuando en automático con ellos. Entonces es conectar. Muchas veces la expectativa desde ese concepto rígido nos limita de nuevas posibilidades en el momento presente, de abrirnos a qué hay más allá de lo que mi pensamiento pequeño me está diciendo. Pruébenlo también con su esposo, con su esposa, pruébenlo con las personas con las que trabajan, como realmente ser curiosos de cómo está la persona, no solo de qué tiene que hacer o cómo debería ser conmigo, con sus papás. Abrirse a la posibilidad del momento presente. Entonces, antes de ver qué es lo que se tiene que hacer y cómo lo tengo que hacer y qué está bien y qué está mal, dense el chance de conectar, dense el chance de estar presente, de escuchar desde la curiosidad, desde realmente entender a la otra persona sin juzgar, sin querer meter uno el mapa de uno. Es completamente transformador. Y si se van al concepto de expectativa como ilusión por algo que quiero, abran también el espacio por ilusión por algo que quiero y que no sé cómo va a suceder. Y que si no sucede, la expectativa de qué más hay para mí y a dónde me lleva esto. Entonces eso nos abre a mucho más apertura, iba a decir, ¿verdad? Pero nos abre a mucho más posibilidades y nos elimina mucho de esa decepción, desilusión, juicio que sucede cuando no salen las cosas como nosotros queremos, cuando teníamos la ilusión de un sueño, de un viaje, de algo y no salió. Y darnos el chance de, bueno, quién sabe, la expectativa es a ver qué pasa. Sí, tengo preferencias, tengo ideas, pero que el universo me muestre algo mucho más grande y poderoso de lo que mi mentecita se puede imaginar. Y creo que me salió esto mejor que el live, así que ahí se los dejo. Un abrazote.